Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Me presento, soy Mauro Ortiz, docente de la cátedra, y voy a ser quien desarrolle este teórico sobre la farmacología antihelmíntica. En cuanto a los objetivos de la clase, vamos a repasar las generalidades de los helmintos y conocer la clasificación de los mismos, conocer y comprender los distintos fármacos antihelmínticos y sus características farmacocinéticas, y conocer el espectro de los mismos y su perfil de efectos adversos. Vamos a empezar hablando un poco de las generalidades de los helmintos. Si recuerdan en microbiología, los helmintos o los gusanos son organismos multicelulares que van a infectar a un gran número de personas utilizando al humano como hospedero definitivo u hospedero transitorio, y van a causar una amplia gama de enfermedades. Hay 1.000 millones de personas infectadas con distintos helmintos, generalmente en los países en subdesarrollo, y el objetivo de fabricar y de tener fármacos antihelmínticos justamente es para eliminar la mayoría de estos parásitos, aliviar los síntomas de la enfermedad y disminuir la transmisión de los mismos. Para repasar un poco de la clasificación de los helmintos, teníamos dos grandes grupos. Teníamos a los nematodes, que iban a ser los gusanos redondos o cilíndricos y que van a ser alargados, dentro de los cuales íbamos a encontrar a Ascaris lumbricoides, Trichuris trichuria, Anenterobius vermicularis, Strongyloides stercolaris, Anecator americanus, Anancylostoma duodenale, Aloncocerca volvulus y a la Trichinella spiralis. Mientras que del otro lado íbamos a tener a los plantelmintos, que como su nombre lo indica van a ser gusanos chatos. A su vez estos se subclasifican según sean segmentados o no segmentados. Vamos a tener a los estodes, que van a ser los gusanos alargados y segmentados, dentro de los cuales vamos a tener Anathenia saginata, Anathenia solium, Animelonepis nana, Echinococcus granulosus y Andiphyllobotrium latum. Y como la otra subclasificación de los plantelmintos, vamos a tener a los trematodes, que son los gusanos no segmentados, dentro de los cuales vamos a tener al esquistosoma y a la fasciola hepática. Recuerden que este último grupo los pueden encontrar como que son los gusanos o los plantelmintos. Los trematodes son dioicos o gusanos hermafroditas. En general, tanto los nematodes como los estodes no son dioicos, es decir, van a tener una forma adulta macho y una forma hembra. ¿Sí? En cambio, los trematodes, tanto el esquistosoma como la fasciola, no van a tener esta clasificación. Y ahora sí veamos un poquito más la farmacología antihelmíntica. ¿Cómo vamos a clasificar a los fármacos antihelmínticos? Una de las formas más didácticas de estudiarlos, que a mi parecer es más cómoda, es estudiarla según su mecanismo de acción. ¿Cómo los vamos a clasificar? Vamos a tener aquellos antihelmínticos que alteran a los microtúbulos, como grupo patrón vamos a tener los benzimidazoles. Aquellos fármacos que generen una parálisis, ya sea una parálisis de tipo flácida, como la dietilcarbamazina o la piperacina, o los que causen una parálisis de tipo espástica, como la ivermectina, el praziquantel y el palmoato de pirantel. Y por último, aquellos que alteren el metabolismo energético, como la niclosamida y la nitroxoxamida. Empecemos por los fármacos que alteran la organización microtubular. Dentro de los fármacos que van a alterar los microtubulos, principalmente parasitarios, vamos a encontrar los benzimidazoles, como el mebendazol, el albendazol y el ticlabendazol. Bien, ¿cuál va a ser el mecanismo de acción en general de los benzimidazoles? El mecanismo principal va a ser la inhibición de la polimerización de los microtúbulos al unirse al extremo en crecimiento de la beta-tubulina. ¿Qué va a generar esto? Esto va a dar que se desestructure justamente la estructura tridimensional del monómero de la beta-tubulina, haciendo que no se ensamblen, se despolimerice y genere un freno irreversible de ciertas funciones celulares. Recuerden que los microtúbulos son importantes tanto para la secreción, para la endocitosis, migración y principalmente mitosis, tanto de las formas larvales como adultas, e
incluso de los huevos de los helmintos. Entonces, este es el mecanismo principal de acción. A su vez tienen otras acciones agregadas, como la inhibición de la fumarato reductasa mitocondrial, como de otras enzimas también implicadas en el metabolismo energético, como la mannatoldehidrogenasa, genera una inhibición de transporte de la glucosa, favorece el desacople de la fosforilación oxidativa, y pueden llegar a encontrar en algunos textos que tienen una función inmunomoduladora, estimulando la inmunidad celular. En cuanto a la farmacocinética de los benzimidazole, vamos a ver que se administran por vía oral, aunque tienen una absorción incompleta, ya que tienen un alto primer paso hepático. En general, el albendazol es el que es una prodroga, dándome metabolitos activos, que ahora los vamos a ver. Y el diabendazol, que es también otro benzimidazol, tiene una biodisponibilidad un poco mayor que tanto el mebendazol como el albendazol. En cuanto a la distribución, tiene una alta unión a proteínas y atraviesa barreras como la placenta. Tiene un metabolismo generalmente hepático. En general se oxidan y conjugan a nivel microsomal en forma extensa, principalmente por citocromos, tanto el albendazol como el mebendazol por el citocromo 3A4. Un detalle es el tiabendazol por el citocromo 1A2. Y pueden ser inductores de los mismos citocromos. Y en cuanto a la eliminación, vamos a tener que es renal. La excepción sería que el tiabendazol se excreta por vía biliar. En relación al perfil de efectos adversos que generan los benzimidazoles, vamos a ver que a nivel intestinal lo que van a generar pueden ser náuseas, vómitos, diarrea. A nivel hepático, un aumento de transaminasas llegando a la hepatotoxicidad. Obviamente la hipersensibilidad es bastante marcada, puede dar alopecia, granulocitopenia, agrupándolo todo esto como una toxicidad medular. Y a nivel del sistema nervioso central puede dar somnolencia, cefalea, tinnitus, parestesias, alteraciones en la percepción visual y hasta convulsiones. Lo más relevante de esto, o sea, más allá de los más frecuentes que son los gastrointestinales, tener presente la toxicidad medular, ¿sí? Tanto la granulocitopenia como la neutropenia severa, que es reversible, ¿bien? Pero es bastante importante porque justamente me va a inmunosuprimir al paciente. Ahora vamos a hablar un poquito del espectro de los benzimidazoles. Como mencionamos en un primer momento, como clasificamos a los helmintos, y vamos a tener a los nematodes, a los estodes y a los trematodes. ¿Contra qué helmintos va a tener acción los benzimidazoles? Principalmente contra los nematodos, como Ascaris lumbricoides, Enterobius vernicularis, Necator americanus, Onchocerca o Albulus, Trichuris trichuria, Strongyloides y Ancylostoma duodenale. Y sobre lo que son los estodes, que vamos a tener a la tenia Solium isaginatum y a Hymenorlepis nana. Y ahora vamos a ver los fármacos que generan parálisis. Como mencionamos con anterioridad, vamos a ver que tenemos dos tipos de parálisis. Una parálisis de tipo flácida, dentro de los cuales vamos a encontrar a la dietilcarbamazina y a la piperacina, y un tipo de parálisis que va a ser la espástica, que vamos a encontrar a la ivermectina, al pamoato de pirantel y al praziquantel. Vamos a empezar por la piperacina. ¿Cuál es el mecanismo de acción por el cual este fármaco va a generar una parálisis de tipo flácida? Genera un agonismo de los receptores GABA-A. Recuerden que los receptores GABA son receptores
acoplados son canales iónicos ligando dependientes, que justamente lo que van a hacer cuando se une al GABA es una apertura de los canales de cloro, generando un influjo del mismo, dando a consecuencia una hiperpolarización del mismo. Y esto es lo que va a generar la parálisis flácida, pero va a ser de tipo reversible. ¿Cuál va a ser el espectro de la piperacina? Principalmente va a tener acción sobre ascaris lumbricoides y enterobios verniculares. En cuanto a la farmacocinética del mismo, se va a administrar por vía oral y va a tener una buena biodisponibilidad. Se metaboliza a nivel hepático un 25% y se elimina a nivel renal. En cuanto a perfil de efectos adversos, es una droga que no tiene tantos efectos adversos, generalmente son leves y algunos ocasionales, principalmente van a ser gastrointestinales como náuseas, vómitos y diarrea. Estos fármacos están contraindicados en embarazadas y en pacientes con insuficiencia renal o alteración de la función hepática, y también se recomienda evitar en aquellos pacientes que tengan antecedentes de epilepsia o alguna enfermedad neurológica crónica, porque pueden llegar a dar una neurotoxicidad, aunque es muy rara. Ahora vemos a la dietilcarbamazina. ¿Cuál es el mecanismo de acción principal que va a ser que genera una parálisis tipo flácida? Es una hiperpolarización de una membrana plasmática sumado a una alteración de la estructural de la membrana. Bien, hay algunos estudios que demuestran que esto lo va a hacer inhibiendo la polimerización de microtúbulos y el metabolismo del ácido araquidónico. ¿Cuál va a ser el espectro principal de la dietilcarbamazina? La Oncocerca volvulus y Wucheria bancrofti. Hablando un poquito de la farmacocinética de la dietilcarbamazina, vamos a ver que se administra por vía oral, también tiene una buena disponibilidad. Se metaboliza a nivel hepático dando metabolitos activos y se elimina a nivel renal. ¿Cuáles van a ser sus efectos adversos? Principalmente son también leves y transitorios, como la piperacina, y también van a ser intestinales, pueden dar náuseas, vómitos, diarrea, y acá vamos a ver a la reacción de Masotti. Es un tipo de reacción que se da generalmente como secundario a la muerte de las filarias. Bien, igual después al final de todos los fármacos que generan parálisis vamos a hablar un poquito más de la reacción de Masotti. Ahora vamos a hablar de los fármacos que generan una parálisis de tipo espástica. Y vamos a hablar de la droga en particular, que va a ser la ivermectina. ¿Cómo va a generar la ivermectina la parálisis de tipo espástica? La ivermectina se va a comportar como un agonista-antagonista de canales especiales de cloro dependientes de glutamato, que van a estar presentes solamente en el músculo y en las neuronas de los helmintos y los artrópodos. Por eso va a tener una especificidad frente a estos y no va a tener tanto una afectación a nivel de los humanos. Lo que va a hacer la ivermectina es, al unirse a estos canales especiales, va a llevar a una despolarización sostenida de los músculos, principalmente del tubo digestivo. Entonces esto va a ocasionar que dé una parálisis de tipo espástica y en el minto muera por inanición porque no puede alimentarse. ¿Cuál va a ser el espectro de la ivermectina? Va a tener acción sobre el Sarcoptes scabiei, es decir, aquellos que generan la sarna, sobre Pediculus hominis, sobre la pediculosis. Estos son artrópodos más que nada, pero bueno, los menciono como parte del espectro. Y en relación a los helmintos va a tener acción sobre Oncocerca volvulus, Strongyloides stercolaris, sobre las filarias y sobre enterobios vernicularis. En relación a la farmacocinética de la ivermectina, es una droga muy liposoluble que está solo disponible por vía oral en humanos. Bien, se va a absorber rápidamente con una concentración máxima a las 4 horas. Tiene una alta distribución de proteínas, un 93%, según la albúmina. Se acumula tanto en tejido adiposo y en hígado. No va al sistema nervioso central porque tiene una extrusión del mismo por parte de la glicoproteína P.
Tiene una vida media aproximadamente entre 2 a 24 horas y se va a metabolizar por citocromo 3 a 4. La excreción principalmente de la ivermectina va a ser por vía biliar, es decir, se va a eliminar por las heces. Hablando un poquito del perfil de efectos adversos de la ivermectina, vamos a ver que a nivel gastrointestinal va a generar diarrea principalmente, va a tener una afectación cardíaca, dándome principalmente taquicardia, puede darme quizás también hipotensión. Como otros efectos adversos me va a generar una hipersensibilidad, la reacción dermatótica acá es bien marcada, me puede dar prurito, urticaria, un rash, neutropenia, eosinofiluria también, y es un fármaco teratogénico por lo cual está contraindicado en embarazadas. Y a nivel del sistema nervioso central puede generar mareo, cefalea, excitación por sobreestimulación del sistema nervioso central y hasta convulsiones. Otro de los fármacos que generan parálisis de tipo espástica va a ser el praziquantel. ¿Cómo lo va a generar? Esto lo va a generar porque permite un incremento de la permeabilidad en la membrana celular al calcio, generando una corriente durante el calcio al mismo a través de canales voltaje dependientes. ¿Qué va a pasar? A bajas dosis lo que hace es llevar una parálisis espástica que genera que el parásito se separe del tejido del huésped, entonces queda en la luz intestinal. Entonces, justamente esto a bajas dosis, a mayores concentraciones lo que va a hacer es causar daño del tegumento parasitario por una exposición antigénica secundario a una excitotoxicidad mediada por calcio, ¿sí? Lo que va a dar lugar a una activación del sistema inmune y muerte del parásito. ¿Cuál va a ser el espectro del praziquantel? Va a tener acción sobre esquistosoma, tenia saginata y menolepis nana, cisticercosis, difilobotriolatum y la fasciola hepática. En cuanto a la farmacocinética del praziquantel, vamos a ver que se administra también por vía oral, absorbe rápidamente con una alta biodisponibilidad entre un 60 y un 80%, aunque tiene un gran primer paso hepático. Tiene una alta unión a proteínas y atraviesa tanto barrera placentaria como barrera hematoencefálica. Va a tener un metabolismo a través del citocromo 3 a 4, la gran mayoría se va a metabolizar por esto y va a dar productos inactivos. Y también puede dar metabolitos activos, aunque en menor proporción. La excreción del mismo puede ser tanto, principalmente a nivel renal, un 80% aproximadamente, y entre un 15 a un 20% tiene una eliminación de tipo biliar. En cuanto al perfil de efectos adversos, va a tener dolor abdominal, náuseas, cefalea, somnolencia, prurito, anemia hemolítica, artralgias, mialgias y puede también dar la reacción de Mazzotti por la muerte de las finarias. El último fármaco que vamos a ver que genera una parálisis de tipo espástica va a ser el pamboato de piranteno. ¿Cómo lo va a hacer? Debido a que tiene una baja solubilidad, actúa solo en la luz intestinal. Lo que va a hacer es difundir al interior del parásito, donde va a generar una activación tónica de los receptores nicotínicos, junto a una inhibición de la acetilcolinesterasa, generando una despolarización sostenida, dando lugar justamente a una parálisis espástica. El espectro del pamboato de piranteno va a ser principalmente Ascaris lumbricoides, Oxyurius, que es Enterobius vermicularis, Fusinarias, Trichuris trichuria y no mucho más. Su farmacocinética se basa en que va a ser un fármaco que se va a absorber poco en el tracto gastrointestinal, entre un 4 y un 12%, y justamente va a ser activa principalmente contra los
los organismos, perdón, intraluminales. Su eliminación va a ser renal y en cuanto a perfil de efectos adversos vamos a ver que genera molestias digestivas leves, cefalea, vértigo, un poco de enrojecimiento de piel y puede llegar a dar fiebre. El levamisol es otro fármaco que genera una parálisis espástica, haciendo una activación tónica de receptores tanto muscarínicos como nicotínicos a nivel de los helmintos, lo que va a generar una despolarización sostenida con la consiguiente parálisis espástica. A mayor dosis, lo que va a generar también es una inhibición de enzimas relacionadas con el metabolismo energético, como es la fumarato reductasa. En alguna bibliografía pueden llegar a encontrar que tiene un efecto inmunomodulador sobre el huésped. El espectro del levamisol es bastante acotado, solo va a tener acción sobre Trichinella spiralis. Y ahora sí vamos a hablar un poquito más de la reacción de Masotti. ¿Qué es la reacción de Masotti? Justamente es una respuesta sistémica que se da por la muerte de los parásitos, principalmente de las filarias. ¿Por qué se va a caracterizar o cómo se va a manifestar esta reacción de Masotti? Vamos a ver que genera principalmente fiebre, eosinofilia, leucocitosis, prurito, poliartralgias, linfoadenomegalia y cefalea. Bien, es característica la reacción de Masotti principalmente con el uso de la ivermectina, el praziquantel, la piperacina y la dietilcarbamazina. Es decir, vamos a ver que tenemos dos fármacos que generan parálisis espástica, ivermectina y praziquantel, y dos fármacos que generan parálisis flácida, como la piperacina y la dietilcarbamazina. Veamos ahora los fármacos que alteran el metabolismo energético. En relación a los inhibidores de la síntesis de ADP, vamos a tener a la nitrosamida como la droga patrón. ¿Cómo va a generar la muerte del helminto? Lo va a hacer inhibiendo la fosforilación mitocondrial oxidativa que lleva a cabo el parásito. Lo que va a hacer es, a bajas dosis, incrementar el consumo de oxígeno por parte del parásito, y a dosis mayores lo que va a hacer es inhibir la síntesis de ADP, desacoplando la fosforilación oxidativa, y esto genera una separación tanto del Scolex de los estodes, dando lugar a que el parásito muera y luego pueda ser expulsado, es decir, es un vermicida. Solo va a actuar en las formas adultas de los parásitos, es decir, no va a actuar ni en periodos larvales ni en la forma ovocítica. ¿Cuál va a ser el espectro de la nitrosamida? Principalmente en los estodes, como la iminolepisnana, difilabotrolatum y las tenias, principalmente la saginata. En cuanto a su farmacocinética, vamos a ver que tiene una baja biodisponibilidad por vía oral, entre un 15 y un 20%, y tiene una biotransformación a nivel hepático con una eliminación a nivel renal. En cuanto al perfil de efectos adversos, van a ser leves y frecuentes, como molestias gastrointestinales, náuseas y dolor abdominal, secundario justamente a la presencia de estos elementos. Se vio que también, esto es un dato de color quizás, que tiene también acción sobre la cisticercosis o la hidatidosis, aunque no es uno de los fármacos que se utiliza como primera línea. Generalmente la nitrosamida se reserva para uso veterinario, no está disponible para el uso en humanos. Por último, y para ir cerrando ya la clase, vamos a ver el último fármaco, que es la nitazoxanida, que lo que va a hacer es una alteración de la cadena de transporte de electrones. ¿Cómo lo va a hacer? Es interfiriendo en la reacción de transferencia de electrones dependientes de la enzima esta que menciona, que es la ferredoxinoxidorreductasa, que es esencial para el metabolismo anaeróbico en especies de protozoarios, algunos helmintos y bacterias, que va a dar como respuesta final la muerte de los mismos. Con respecto al espectro de la nitazoxanida, va a tener acción sobre nematodes, principalmente Enterobius vermicularis, Ascaris, Strophylloides, Necator, Ancylostoma y Techuris techura, sobre los estodes como las tenias, Saginata isonium e Hymenoleupisnana, sobre los trematodes, principalmente sobre la fasciola hepática, y sobre varios protozoarios que se van a ver en otro teórico, como las giardias, Isospora belli, Cryptosporidium parvum, Trichomaniasis y
blastocitosis hominis. Es un fármaco que se administra por vía oral, aunque se liberaliza rápidamente y tiene un metabolito activo que es la tisoxanida, que se conjuga. Tiene una alta unión de proteínas, más de un 90%, y se excreta tanto por orina, bilis y heces. Y eso fue todo el teórico. Si bien es un teórico bastante corto y el objetivo del mismo fue apuntar a ciertos fármacos, no a todo el espectro de antihelmínticos que se describen en los libros, porque hay muchos que no tienen una utilidad clínica ni en la práctica diaria, sino que el objetivo era más que nada una orientación hacia el estudio de los mismos. Espero que haya sido claro y cualquier duda pueden escribir por el Classroom que les vamos a responder. Muchas gracias.